Sigue siendo polémico, todavía se habla mucho respecto al médico de 61 años que disparó 4 veces contra el delincuente que intentaba robarle su auto. La carátula que pesa sobre él es homicidio simple agravado con uso de arma de fuego. Pero en el caso de esta ciudad, ¿no es cierto?, donde ocurrió este episodio, que es en Mar del Plata, registramos a un delincuente también que ingresó a un comercio. Este delincuente estaba armado y apuntó contra la mujer del comerciante. O sea, le puso el arma de fuego en la sien. Apareció el comerciante y agarró un arma de fuego que tenía en su poder en el mismo establecimiento y luego de un tiroteo le disparó apuntándole a la mejilla y dio muerte al delincuente, que falleció a los pocos minutos. Exacto, no se pudo hacer nada y otra vez viene el debate, ¿no?, acerca de la defensa, la legítima defensa o el exceso en la legítima defensa. Bueno, en un rato vamos a tener una comunicación con el fiscal del caso. Mientras, les cuento que la carátula por el momento es de homicidio agravado. Simplemente es una carátula, no es más que eso. Siempre nos aclaran los hombres de leyes que simplemente la forma en la que encuentran para encasillar un caso y empezar a investigarlo. No significa que el día de mañana pueda cambiar. Sí, el Código Penal en la Argentina es muy estricto respecto a lo que significa la legítima defensa, inclusive también cuando hay un exceso de legítima defensa. Por eso, por ejemplo, en el caso del médico de 61 años, lo que intenta su abogado defensor, yo hablé con él, es cambiar la carátula de homicidio simple agravado por el uso de arma a una de legítima defensa y, digamos, no descarta que sea exceso de legítima defensa, pero, digamos, la pena no tiene nada que ver con un homicidio simple. Inclusive también hasta un homicidio culposo lo pondría en un lugar mejor de la actual carátula, porque el homicidio culposo tiene que ver con que haya disparado sin el intento de haberle dado muerte. Claro, que ese es el caso en el que en primera instancia queda descartado. Digamos, fue un tiroteo. La gran duda en este caso será, insisto, y no tiene que ver con posiciones preexistentes, sino con los elementos que se encuentren en la escena del crimen respecto a en qué condiciones estaba el comerciante, en qué condiciones estaba la esposa del comerciante y lo mismo con el delincuente en el momento en el que empezó el tiroteo. Es decir, quién apuntaba a quién, qué posibilidades había de que efectivamente el delincuente mate a la esposa y cuál fue la reacción del comerciante, si fue acorde con esa realidad o si fue exagerada. Claro, el Código Penal en ese sentido, y hablando de lo estricto que es, señala perfectamente cuál es el grado de agresión. O sea, hay que determinar la agresión que sufre aquel que se defiende, que se determine si existió, y el grado de la misma en cuanto a determinar si la defensa que se ejerce respecto de esa agresión se hace durante el desarrollo de la agresión y si es proporcional a la agresión recibida. Por eso, por ejemplo, un joven de 18 años, hace poco, cuando mató a un delincuente en su domicilio particular, lo apuñaló, pero utilizó un cuchillo que el mismo delincuente había traído y fue en el predio del domicilio particular, pese a que después de haber recibido las puñaladas, el delincuente muere a 30 metros. Claro. Se encontraba desangrando e intenta huir, pero de todas maneras lo dejó libre porque ahí sí consideró, respecto a los elementos de prueba que tenía la Fiscalía, que ejerció legítima defensa. Cuentan los fiscales y los hombres de leyes que el hecho de que algo ocurra, por ejemplo, en un domicilio particular, no sé en un comercio, pero calculo que la jurisprudencia debe ser bastante similar, es algo que se suele tener en cuenta, no sé si en las leyes, pero sí en la jurisprudencia respecto a atenuar la pena sobre quien dispara. Es decir, lo voy a explicar de otra manera. Si a alguien le roban en la calle y uno se defiende, por ejemplo, con un arma y dispara y mata al delincuente, tiene un contexto. Ahora, si la misma situación pasa dentro de la casa de uno, y es más, el Código Penal Procesal habla de nocturnidad incluso, como un atenuante. Si pasa de noche, esto está en la ley, si pasa de noche, también es un atenuante muy grande para tener en cuenta en el momento de juzgar a quien se defendió a los tiros. Por eso en el caso Jujuy, que te explicaba con anterioridad, fue condenado a 8 años de prisión porque el atenuante que quería establecer el abogado defensor de moción violenta, porque había sufrido robos anteriores, no sirvió. No alcanzó. Quedó en la carátula como homicidio simple. Exacto. Y eso fue adentro de su casa, que siguió al delincuente hasta el techo, lo golpeó y lo apuñaló. Claro. Entonces, a partir de ahí, entonces, insistimos en lo mismo, ¿no? Porque a veces suele pasar que la gente, en casos como este, primero toma lugar respecto a sus ideas y después trata de acomodarlo a los hechos concretos de un caso. Y en realidad es al revés. Primero hay que ver qué fue lo que pasó exactamente en este lugar. Para eso se hacen pericias, para eso se hacen indagatorias, para eso se recogen pruebas. Y a partir de allí
se puede calificar el hecho, ¿sí? Y ahí uno puede llegar a saber si hubo legítima defensa o exceso. El doctor Eduardo Jerome se encuentra en comunicación telefónica con nosotros porque recuerdo haber cubierto hace ya muchos años en el noticiero donde me encontraba trabajando el caso del ingeniero Santos, que le habían robado el pasacassette en ese momento y también había ejercido, digamos, defensa por su propia cuenta. Doctor Jerome, tenga usted buen día. Se acaba de cortar la comunicación telefónica, ya vamos a retomar el contacto. Pero el ingeniero... Hola, buen día. Ah, sí, buen día, ¿qué tal? Pensábamos... Buen día, Belén, ¿cómo sí, estás? tenemos... Ahí está, había un ruido por medio que pensábamos que no se había podido establecer la comunicación telefónica. Gracias por atendernos. No, por favor. Estamos tratando de analizar los distintos casos que han ocurrido, el médico, el caso también del joven de 18 años que fue liberado cuando también apuñaló a un delincuente que había ingresado a su domicilio particular. En ese caso se consideró que ejerció legítima defensa. Y este caso de Mar del Plata, en el cual el comerciante ve al delincuente que está amenazando a su mujer con un arma de fuego, toma un arma de fuego, le dispara en la mejilla. Previamente hubo un intercambio de disparos entre ambos porque se encontraban armados. ¿Cuál sería la carátula en este caso? Bueno, en principio, en todos estos casos hay una defensa de lo que es propio. Hay alguien, Belén, ahí acá, en todos estos casos hay una sinonimia, que es una persona viola la ley y quiere robarle a otro, quiere agarrar, quiere tomar, quiere sacarle al otro lo que es del otro. Entonces, esa persona es la que pisa el umbral tolerado por la ley, que es no afectar al prójimo. Pisa el umbral, quiere tomar lo que es del prójimo y se expone a que el otro, el afectado, al que le quieren sacar su patrimonio, sus bienes o prácticamente hasta matarlo o su integridad física o la de su familia, se defienda. O sea, se refiere al delincuente. El delincuente. Uno es el delincuente, no cabe duda, uno es el victimario. La víctima es la persona que sufre ese ataque, un ataque que es sorpresivo por lo general, un ataque que le impide reaccionar en la gran mayoría de las veces y que las consecuencias muchas veces, aunque no haya resistencia, son fatales, porque la crónica no muestra asaltos a personas de edad, que cuando se van los ladrones le tiran un tiro y lo matan sin ninguna causa y sin ninguna resistencia. O sea, todo eso la sociedad lo vive todos los días. Claro. Entonces, cuando alguien no se deja robar porque encuentra la posibilidad de defenderse, lo tenemos que encontrar en ese ámbito. O sea, nadie está obligado a dejar que otra persona se lleve lo suyo, Belén. Eso es indudable. Doctor, sí, disculpe, más allá de no le vamos a hacer opinar sobre este caso en particular, porque acaba de ocurrir y la justicia está recolectando datos. Ya explicamos que homicidio simple, matar a alguien, es una pena de 8 a 25 años. Ahora, cuando es legítima defensa o el famoso exceso en legítima defensa, ¿cuál es la pena que establece la ley? Bueno, cuando hay legítima defensa, no hay pena. Claro. No hay pena. Cuando hay exceso. Cuando hay exceso, se le da la pena como si el hecho hubiera sido cometido por imprudencia. Tiene la misma pena. Es una pena menor que permite que el acusado, en ese caso, permanezca en libertad. Por ejemplo, que le impongan 3 años de prisión, 2 años de prisión. O sea, permite que quede en libertad aún siendo condenado, porque se interpreta que ha sido un delito menor, o sea, no es un homicidio doloso, sino es alguien que ha procedido en circunstancias que, por otra parte, hay que tener en cuenta que una persona que es asaltada y en esas condiciones tampoco tiene la mente fría como para decir yo voy a reaccionar, le voy a tirar las piernas, le voy a tirar las gomas del auto, etcétera. No, es una persona que reacciona de una manera violenta, de la misma manera que lo están asaltando, con su mente alborotada, con una conmoción interior que le impide prácticamente pensar bien en lo que va a hacer. Ahora, doctor Jerome, el Código Penal nuestro, el argentino, es bastante específico respecto, ¿no es cierto?, de lo que es la legítima defensa en cuanto a la agresión y en cuanto también si se da esa defensa en el marco de la agresión y si la defensa es proporcional a la agresión que se recibe. Todo esto es medido para poder establecer si es legítima defensa o no. En estos casos conocidos, ¿usted qué considera? Por ejemplo, el del médico, que es el más resonante. Y sí, y la respuesta es proporcional a la agresión. Aparece una persona armada y yo tengo que pensar que con esa arma me va a dañar, me va a matar, me va a lastimar. O sea, si yo me defiendo con un arma,
tengo una proporcionalidad y la racionalidad del medio que yo estoy usando para impedir ese ataque es normal, es correcto. Hay racionalidad. Distinto sería si un chiquito me quita un teléfono, sale corriendo, un chiquito de 8 años, y yo le tiro un tiro. Entonces, allí estamos viendo que no habría racionalidad. Lo que pasa es que también estamos hablando de la utilización de armas, ¿no es cierto?, para la defensa. En el caso del médico, en el caso también de este comerciante que tenía un arma de fuego en su poder en el comercio y la toma para disparar. Y usted sabe, doctor Jerome, cuando se tiene un arma, digamos, el arma es para disparar, ¿no es cierto? O sea, no es para amenazar. Sí. Obviamente, Belén, pero si la policía no puede acudir, porque la policía nunca puede acudir en un robo con la presteza, porque tiene que ser de casualidad, que esté pasando un policía por la puerta del lugar donde están robándome. Entonces, cuando es imposible que la fuerza de seguridad a mí me ayude en el momento, porque es imposible que aparezca en ese segundo, en ese minuto, entonces yo tengo la posibilidad y el derecho de impedir que me roben. ¿Por qué me van a sacar lo que es mío? No importa lo que sea, si es un auto, si es la plata que yo guardé durante años para comprarme una casa, y un día viene un señor y me la saca. Ahora tengo que aceptar que se la lleve y yo quedarme cruzado de brazos. Me quedé pensando en el ejemplo que usted recién daba, porque me gustan estas notas porque intentan ser pedagógicas, ¿no? Más allá de lo que pasó en este caso, que la justicia está averiguando. Pero siguiendo con la escala que nombrábamos antes, legítima defensa no tiene pena porque, bueno, es eso, uno se defendió legítimamente, no hay pena. Exceso en legítima defensa, ella viene con un cuchillo, pero yo le disparo, me estoy excediendo, usted dice que por lo general... Perdón, no me excedo con eso, no. Yo si el ladrón viene con un cuchillo... Claro, no, si hay posibilidades. Si el ladrón tiene un cuchillo y está a 100 metros y se está escapando, yo le disparo, ¿en ese caso es exceso en legítima defensa o ya es homicidio simple? Si ya se está yendo. Como usted dijo, el caso del nene de 8 años que le roba el celular y sale corriendo. En ese caso, si yo le disparo, ¿ya es homicidio simple? A un chiquito de 8 años, yo lo corro y lo agarro, no hay un... Bueno, y uno de 18 que corre más rápido y se está escapando con mi celular y yo le disparo, ¿eso qué es? Bueno, un chico de 18 años no es un chiquito... Claro, por eso digo. Y si se escapa con una cosa que tiene un valor, realmente un valor que es valorable, yo no tengo por qué tolerar que se lo lleve. No tengo por qué tolerar, porque cuando nosotros empezamos a considerar el valor de las cosas, yo recién le puse el ejemplo de la persona que había ahorrado durante muchos años para comprarse una casa. Ahora, ¿a usted le parece que si viene alguien con un arma, me roba eso que estoy haciendo, me deja a mí indefenso, pero después se va? Y cuando se va, yo puedo tomar un arma y tratar de pegarle un tiro, balearlo para impedir que se lleve eso que se está llevando la vida, ¿no? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué tengo que impedir que el hecho se consume? El Código Penal, que es la ley que nos rige a los que vivimos en la sociedad junto con el Código Civil, nos dice que uno puede actuar en defensa propia o de sus derechos. Por ende, el patrimonio de uno está considerado defendible. Y yo no tengo por qué tolerar que alguien venga y se lo lleve. No, esa última parte está fuera de discusión. Eso creo que nadie lo discute. O sea, nadie va a estar a favor del derecho a que me roben algo. Pero la pregunta es, ¿y la reacción cuál es? Perdón, yo, aprovechando que usted fue el defensor del famoso ingeniero Santos, ¿no? Que por ahí los más jóvenes no se acuerdan. Pero, ¿ese caso cómo terminó, por ejemplo? Bueno, ese caso fue exceso en la legítima defensa. No fue homicidio simple, porque muchos le criticaban que no es que se defendió en el momento, sino que le habían robado el estéreo del auto y él corrió a los delincuentes, que tuvo tiempo para pensar lo que estaba haciendo y los mató. ¿Y eso fue considerado exceso en legítima defensa? Exacto. Porque no había habido interrupción. Ahí fue, o sea, la importancia para determinar cuándo es homicidio, o sea, cuándo hay justicia por mano propia, llamémosle así. Ahí está. Cuándo hay legítima defensa. Está en que una situación ocurre en forma concomitante, en forma inmediata. O sea, no hay interrupción. Si yo me voy a mi casa o me quedo en mi casa y me empiezo a preguntar a la gente dónde existe, dónde puedo encontrar al que me robó y lo busco y 2 días después lo encuentro,
Sino que en el momento. Doctor Jerome, y a propósito de esto, en relación con el médico, ¿no es cierto? Esta hipótesis que se está barajando en el marco de la carátula, que es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en el cual se trata de establecer a través de los peritajes balísticos y demás, e inclusive también cronológicamente, si el médico ingresó a su casa para tomar el arma y luego disparó, descreyendo un poco la fiscal de la situación de que el arma se encontraba en el cantero. Sí. Ahí entonces, si él se comprueba que ingresó a su domicilio, después salió y disparó. Mire, yo entiendo Sí. con una concepción clásica de lo que es la legítima defensa, que el hombre está impidiendo que consumen el robo. Yo no encontraría diferencia, por más que ahora hay corrientes que son prácticamente, desde hace muchos años hay corrientes pseudo-garantistas que están tratando de favorecer siempre la acción del delincuente, pero yo creo que en la medida en que él impida que roben lo suyo, él está actuando dentro de su derecho. No importa que lo tuviera dentro de la casa o la tuviera en el jardín o donde fuera. ¿Y el Código Penal discierne entre un bien material que uno está defendiendo y la propia integridad física, o sea, cuando está en riesgo la vida de uno? Lo permite perfectamente. El Código Penal dice que la legítima defensa está cuando se defienden no solo la vida de uno, sino los derechos de uno. Y los derechos de uno son los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos? Son los bienes de uno. Porque si no, uno no podría impedir que lo roben. Claro, pero eso es lo que por ahí genera, calculo mucha gente estará en su casa discutiendo. No sé si habrá como dos formas al menos de ver ese tema, ¿no? Porque prácticamente uno sabe que cuando corre riesgo la vida de uno o de un ser querido y se defiende, es legítima defensa. Pero me parece novedoso esto que nos cuenta usted, y no sé si estará toda la biblioteca de acuerdo con que si el que actúa no lo hizo porque corría riesgo su vida o la de la persona que estaba cerca, sino que se estaban llevando algo material, ¿ahí también es legítima defensa? Insisto en esto, ¿no? Entonces hay que cambiar la ley. Ah, bueno, pero a eso voy yo. ¿La ley actual dice eso? Pues me parecería que no. Sí, obviamente. Pero, ¿la ley sostiene eso o es su interpretación? El Código Penal, en su artículo 34, dice que cualquiera puede actuar en defensa propia o de sus derechos. La palabra textual, o de sus derechos. Sí. Entonces, si a mí la ley lo está permitiendo, yo no sé por qué tenemos que hacer una interpretación restrictiva de lo que dice la ley. Porque en definitiva, todo esto ocurre porque estamos olvidando, como yo le dije, ¿quién es el que da el paso? El delincuente, si no hubiera robado, no hubiera muerto. Claro, no hubiera pasado nada. Obviamente. Ahora, entonces, doctor Jerome, sí. No, le pregunto por la... y se pone fuera de la ley. Es el delincuente, sí, perdón, Belén. No, está bien, porque estamos escuchando atentamente. Entonces, en relación con el médico, ¿usted, digamos, le cambiaría la carátula de homicidio simple agravado por el uso de arma por legítima defensa, por lo que acaba de decir? Sí. ¿Y en esa legítima defensa habría exceso, según usted? Bueno, podría ser, habría que ver, nosotros no conocemos en detalle la cosa. Lo único que yo admitiría que podría ocurrir sería que hubiera un exceso en esa legítima defensa, pero nunca estaríamos fuera del concepto de legítima defensa porque esta persona se estaba defendiendo de que lo roben. Esto me parece que es esencial, Belén. Sí, y ahora teniendo en cuenta, para finalizar, ¿no es cierto?, que él, además de tener el arma de fuego, ¿no?, sí tenía registro como usuario, no como portador, eso me lo dijo su abogado, así que quedó absolutamente claro, pero iba a un polígono y tenía práctica en el tiro. Algunos abogados penalistas dicen le podría haber disparado a la pierna para inmovilizarlo en vez de haberle disparado a él, digamos, los 4 disparos que impactaron en su cuerpo y que terminaron con su vida. ¿Usted considera que esto es para tomar en consideración por parte de la justicia? Pero todo se toma en consideración, pero también tiene que tomar en consideración que una persona, como decíamos recién, conmocionada en su estado de ánimo, creo que es muy difícil que pueda estar discerniendo dónde le tiro, porque además si el otro está armado, también estoy pensando que si le tiro un tiro en la pierna, el otro se da vuelta y me pega un tiro y me mata. O sea, hay que tomar en cuenta todo el contexto en el que ocurre esto. Claro. Seguro. Doctor Jerome, le agradecemos muchísimo por este contacto telefónico. Un saludo para ustedes. Feliz Muy amable, muchísimas gracias. Y tenemos información respecto de la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en